pero existen versiones de otras autoridades que nos hablan de esta presencia de mexicanos y de miembros de las maras que nos dejan muy preocupados. Nuevamente, don Fernando Quijano, buenos días. Muy buenos días a ustedes y a todos los oyentes. Estaba yo comentando lo de la información que presenta hoy el periódico El Tiempo sobre la alianza entre delincuentes mexicanos, miembros de las maras, que habrían llegado a Medellín a trabajar con los delincuentes en las zonas donde todos conocemos existe esta influencia. ¿Ustedes qué conocen sobre eso? Porque hay un sector de las autoridades que dice que eso todavía no está confirmado y que no se puede dar por cierto. Bueno, yo creo que hay que partir por lo primero es por decir que las autoridades nunca se dan cuenta de lo que vive la ciudad. No se dieron cuenta ni conocieron nunca que había una guerra de las convivir, menos aún van a darse cuenta de la existencia o presencia de carteles mexicanos, casos como el del Sinaloa. Nosotros venimos planteándolo, hay unas bandas en Comuna 8 que trabajan ya de la mano con el Sinaloa, hay una banda en Roleo del Diamante que sigue, que comenzó trabajos con el Sinaloa, y hay hay fuertes indicios de que la Agonía, que controla aproximadamente 15 barrios, se separó de los urabeños y siempre ha tenido disputa con los efebreros, está en ese momento trabajando con delegados de los urabeños, de los mexicanos, en ese caso del Sinaloa, y que en esa medida están ingresando armamento que no ingresan ya 2 o 3 pistolas, sino que están entrando una gran cantidad de pistolas Paiseben y de fusilería desde México. Señor Fernando Quijano, director de Corpades, en ese sentido, ¿qué tiene de nuevo esta denuncia en comparación con las que ya se habían registrado en meses anteriores, que hablaban de una alianza de los carteles mexicanos con los grupos narcotraficantes de Antioquia, específicamente con la denominada oficina? Bueno, aquí lo que se plantea es que hay un sector de la oficina que está bastante molesto y con una fuerte tensión con los llamados urabeños, con los mal llamados urabeños, y en esa medida, pues, al posibilitar un acuerdo con un poder tan fuerte como el caso del Sinaloa, pues lo único que con eso lograrían hacer contrapeso real y en esa medida de no perder territorios y demás. Esperemos que las autoridades reconozcan esa existencia, porque aquí no se nos puede olvidar que el clan Cifuentes Villa, ahorita recientemente condenaron a una señora que estaba al frente del clan Cifuentes Villa y otra se sometió a pagar 4 años en Estados Unidos. Ellos desde Medellín eran los aliados principales del Chapo Guzmán y del cartel del Sinaloa. Y eran 45 empresas con las que ellos hacían fachada para el cartel del Sinaloa. O sea, la existencia de ellos está aquí. Esperemos que no se demore 3 o 4 años más la metropolitana del Valle de Aburrá, la MEVAL, en reconocer la llegada del Sinaloa. Se demoraron casi 4 años reconociendo la llegada de los urabeños. Fernando, ¿qué significa para los habitantes de Medellín? ¿Qué representa? ¿Cómo los puede impactar el hecho de la llegada de estos mexicanos integrantes de carteles narcotraficantes a las diferentes comunas? Y si se llega a comprobar esa denuncia que se está haciendo de que no solo llegaron, sino que introdujeron fusiles y aparte de eso estarían liderando los combos delincuenciales, ¿cuál sería el impacto que se podría tener en los ciudadanos medellinenses? Bueno, la llegada de este tipo de criminales desde México, de estos carteles, claro que no es desde ahora, desde la época de Pablo estaban, desde la época de los llamados Pepes y todas estas décadas han estado acá. Para la ciudadanía, pues eso impacta negativamente, obviamente, porque el 70% de la ciudad está en manos de criminales, pero digamos que eso podría traer para un asunto nefasto para la ciudad, y es que la cartografía criminal podría volver a cambiar, y en esa medida en cualquier momento podría romperse el llamado pacto del fusil. Oiga, el pacto del fusil se mantiene, pero ¿sabe qué? Analizando con gente del común, pensando con gente del común, uno dice, hombre, cuando nos están hablando de la influencia ya de las maras en la ciudad de Medellín,
a uno como que se le va helando la sangre y uno dice, con lo bárbaros que han sido, con lo desproporcionados que han sido esas maras en Centroamérica, en México, uno dice, bueno, y entonces, ¿será que estamos a puertas de superar los niveles de delincuencia y de violencia que ha vivido la ciudad, o estamos preocupándonos demasiado? No, yo creo que hay que mantener una gran preocupación en la ciudad, vuelvo y lo repito, y la institucionalidad sigue cometiendo el error de creer que esto es un asunto de, entre comillas, reducción de homicidios, y permite que la criminalidad avance, se fortalezca, construya empresas legales y se meta más de lleno a la vida de la ciudad. Creo que la preocupación hay que mantenerla. Lo otro es, no se nos puede olvidar que la presencia de estos carteles mexicanos podría estar incluso ahora más fortalecido y relacionado el tema con la construcción del nuevo puerto, con la construcción del puerto en Urabá. Quien controle el negocio del puerto controlará uno de los negocios más fuertes del manejo de la cocaína en esta parte de América Latina. Pues señor Fernando Quijano, queremos preguntarle para finalizar sobre lo que están diciendo las autoridades con respecto a una posible alianza entre las FARC y los urabeños, como se le conoce en algunos sectores. ¿Ustedes qué han podido detectar? ¿Eso tiene algo de cierto o lo que niegan las FARC en este momento es la verdad? ¿Qué nos puede orientar sobre este particular? Bueno, hay unas subregiones de Antioquia donde la gente del común, la gente campesina y todos que hablan de que hay pactos de no agresión, de que hay acuerdos de movimiento de tropas de parte y parte. Frente a la alianza no se ha podido todavía concretar nada, pero sí hay algo que puede estar ocurriendo en sus regiones de Antioquia, y eso en el momento en que se dé la posible terminación, se dé el acuerdo de paz final con la FARC, pues ahí se podrá evidenciar quiénes estaban al lado de la negociación política y quiénes podrían no estar con la negociación política. Señor Fernando Quijano de Corpades, gracias por su tiempo, lo estaremos consultando. Muchas gracias a ustedes y un feliz día. Las 6 de la mañana, 56.